Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Mi Rey, te hemos alabado, mi Señor. Señor, como dice tu palabra, y harán un santuario para mí, y yo moraré, viviré en medio de ellos. Y le dijiste, Señor, que los que de corazón dispuesto quisieran, trajeran ofrenda, mi Señor, para tu casa grande. Señor, tu pueblo te ha ofrendado, mi Señor, conforme a tu palabra. Dios mío, te hemos alabado. Ahora, Padre Santo, te toca a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos convence de pecado, de tu justicia, de tu palabra y de tus juicios. Señor, glorifica tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, nosotros disponemos nuestro corazón y toda nuestra atención, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón estará atento a tu bendita palabra, mi Señor, a la semilla que tú vas a regar en esta mañana. Señor, para nosotros, mi Señor, recogerla, mi Rey, y poder dar fruto, mi Señor, como tú lo has propuesto, según tus propósitos. Te damos la gloria y la honra, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, es nosotros poder entender las cosas de Dios, la palabra del Señor. Y es importante que cuando nosotros vengamos a la casa grande, a la casa de Dios, a este lugar donde venimos a glorificar el nombre del Señor, que nosotros, usted y yo, podamos dedicarle esta horita o estas 2 horitas. Hermano, por favor, por amor de Dios, apague su celular. Porque es una hora muy santa, santísima para Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de la sanidad de Dios. Usted y yo necesitamos de la provisión de Dios para su vida. Usted y yo necesitamos la restauración que solo Dios puede dar. Entonces, siempre que usted lo haga en este lugar o donde usted vaya, no se olvide, apague todo. Dedíquele esa hora con amor al Señor. Y pídale, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Porque la Biblia dice que únicamente los entendidos resplandecerán. Y yo necesitamos entender la bendita y preciosa palabra del Señor. Hoy vamos a tener una enseñanza muy especial. A partir de hoy, usted y yo vamos a entender verdaderamente lo que es el alfarero, más profundamente de lo que usted ha entendido. Usted lo va a ver. Lo que es el alfarero y los propósitos del alfarero. Porque él dice que en una casa grande hay diferentes vasos, y todos esos vasos los tiene que formar el alfarero con sus manos, tanto los de oro, como los de plata, como los de madera y como los de barro, los tiene que formar él. Y él dice que a pesar de que sean diferentes vasos en diferentes posiciones, es necesario que cada vaso se limpie, que todos nosotros nos limpiemos. Bendito es el Señor. Así que los propósitos de Dios en la casa grande que es usted y soy yo son preciosos, hermosos, maravillosos. Primero, lo que Dios quiere con la casa grande que es usted y que soy yo, porque el Señor dice que Él no mora en templos,
manos de hombre. Dios no mora en este lugar, Dios mora aquí porque usted está aquí. Cuando usted y yo nos vamos, se va la presencia de Dios con usted y conmigo. Bendito es el Señor. La casa grande de Dios es usted y soy yo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces el propósito de Dios es establecer su reino. No en este lugar, en estas iglesias, en estos locales grandes, preciosos, algunos maravillosos, algunos que miden cuadras, no. El deseo de Dios es establecer su reino en su corazón, para que ese reino vaya a su casa y haga cosas maravillosas. Dios, a través, reinando en su vida, en su hogar, en sus hijos, en su trabajo, donde usted quiera que vaya. Establecer su reino. Y segundo, que el reino de Dios se expanda. Porque dice que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener la gloria de Dios, cuanto menos este lugar. Si el reino de Dios y la presencia de Dios está en usted, es imposible que esa presencia no se expanda. Bendito es el Señor. Para eso nos llamó Dios a usted y a mí, para que su presencia corra y sea glorificada a través de su palabra. Bendito es el nombre del Señor. En las casas antiguas, se usaban diferentes vasijas y algunas eran hechas de barro, y estas vasijas tenían diferentes propósitos. Hoy vamos a ver los propósitos de las vasijas. El uso de cada vasija o de cada vaso, de barro o de oro o de plata o de madera o de barro, dependía del lugar donde se ubicaba el vaso o la vasija, y dependía de lo que contenía. Entonces es muy importante que usted esté atento a esta palabra. ¿De dónde se ubicaba la ubicación? Porque Dios nos llama no a que nos convirtamos de una religión a otra religión, de la religión católica a la religión cristiana. Eso es antibíblico, eso no existe en la Biblia. Dios nos llamó a convertirnos a Cristo y a su palabra, nada más. Y al convertirnos a Cristo, entonces usted y yo en el mundo teníamos una posición en el mundo y unos usos en el mundo. Usted y yo vivíamos para pecar. Y vivíamos bajo el reino del príncipe de este mundo. Al venir a Cristo, cambió el rey, ya cambió el rey, ya nuestro rey no es Satanás, sino que nuestro rey, Señor, es Cristo. Y cambiamos también de posición al reino de Dios. Bendito es el Señor. Es muy importante que entendamos de que los vasos tenían diferentes ubicaciones y diferentes usos. En la Biblia encontramos 7 utensilios o 7 vasos. Para los que estudian, para los que anotan, para los que honran al Señor, porque Dios dice, Juan 17:3, que la vida eterna está en conocerlo, a Él y al Padre. Jeremías 9:23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alabes en esto el que se quiera alabar, en entenderme y en conocerlo. Conocer a Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento de Dios, dice que Dios los desecha del sacerdocio. Y no hay nadie que vaya al cielo si no es un sacerdote de Dios. Porque Él dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que mostremos el sacerdocio de Cristo, las virtudes de Cristo que están en su vida y en la mía. Entonces, aquí le enumero rápidamente 7 vasos en la Biblia. Los vasos de honra, que estamos estudiando en 2 de Timoteo. Los vasos de deshonra o vasos viles, que también están en 2 de Timoteo. Los vasos de misericordia están en Romanos capítulo 9. Vasos de misericordia. Hoy vamos a entender todos estos vasos si alcanzamos. Los vasos escogidos, porque hay unos vasos especiales que son escogidos por Dios. Los vasos limpios, los vasos quebrados o quebrantados y los vasos de ira grave.
También está en Romanos 9. Entonces, estos vasos cumplen diferentes funciones. Cuando el Señor les dijo, y harán un santuario para mí, por eso es importante, la Biblia dice que toda la palabra del Señor, toda la palabra del Señor es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar en justicia. Toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Entonces, cuando el Señor les dijo, harán una morada para mí, el Señor les dijo, amuéblenme en la morada. Póngame en unos muebles. Imagínese usted casado, usted se casa y lleva a su mujer, a su esposa para un lugar, una casa la compra o la renta, una casa llena de piezas y toda vacía. Esto es profundo lo que les voy a enseñar, que les voy a compartir. Y si a la iglesia del Señor no se le enseña la palabra de Dios, hermano, la iglesia perecerá por falta de conocimiento de Dios. El Señor les dijo, harán un santuario, o sea, una casa para mí, y yo habitaré en medio de ustedes. Y el Señor, cuando le hicieron la casa, les dijo que le pusieran una cortina blanca de separación entre lo santo y lo vil, entre lo suyo y lo que no es suyo. Y les dijo, mi casa, el santuario, el tabernáculo me lo adornan, me le ponen unos muebles. Imagínense usted colocando en la sala las ollas, las tapas y la sartén en la sala, y poner los muebles de la sala en la cocina. Dios es un Dios de orden. Él les dijo, amuéblenme en mi tabernáculo, mi casa donde yo voy a morar, y yo les voy a enseñar cómo acercarse a mí, cómo llegar a mi gloria. Entonces me ponen diferentes muebles, porque yo me voy a mudar a esa casa. Cuando usted me la mueve y la casa esté conforme, yo se los haya dicho, entonces yo me muevo a la casa y lleno la casa con mi santa presencia. ¿Cuántas casas hoy en día están vacías de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque no están amobladas. El Señor les dijo, me pondrán el altar de bronce a la entrada de la puerta. E hizo una puerta bien ancha. ¿Por qué? Para que pudiera entrar todo el que quisiera. Pero a medida que iba entrando ya en el lugar santo, la puerta era más angosta, porque ahí solamente entran unos, los que entraron por la puerta, que es Cristo, los que entraron al camino, que es Cristo, y los que avanzan hacia la verdad, que es Cristo, para poder llegar a la vida, que es Cristo. Es un proceso. Si yo somos cuerpo, alma y espíritu, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Primer mueble. Por eso los vasos en las casas antiguas o los utensilios los colocaban en diferentes posiciones. Un vaso no era lo mismo que lo pusieran en una vasija en el lugar santo que ponerlo en el atrio, o usted poner una vasija en un lugar en donde se echa la basura. Esa vasija sirve para echar basura, pero hay otros vasos, otros utensilios donde usted echa otras cosas. Hay lugares, hay utensilios en donde usted echa sus ollitas. Hay lugares donde usted, otro utensilio donde usted pone el mercado. Son utensilios, son cosas que se usan para un propósito. Entonces, lo primero que le dijo el Señor, después de la puerta me pondrán un altar de bronce. Entonces, la ubicación de ese altar de bronce, el altar de bronce tipifica la cruz. La cruz. Y según la posición de ese vaso, el altar de bronce, ese vaso de la cruz tiene un propósito. Para moblar la casa, para que Dios se mudara a ella, tiene un propósito. Tenía que estar el altar de bronce. ¿Por qué? Porque ahí era donde sacrificaban todos los animales, y se regaba toda la sangre que hablaba de Cristo. Esa sangre de animales era tan preciosa para Dios, que dice que si alguno se acercaba a él sin sangre, moría. Entonces, es necesario ese vaso, ese altar de bronce, hablaba de la cruz, era la cruz. ¿Y para qué la cruz? La cruz es un instrumento de muerte. Por eso cuando Cristo llama a las personas, le dice, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
Y sígame, hay que morir para poder seguir a Cristo. Hay que morir. Usted no se puede bautizar sin morir, porque el bautismo tipifica un entierro y a una persona no la pueden enterrar viva. Por eso la mayoría de la iglesia está llena de carnales en los ministerios, en los mismos púlpitos. Carnales que no han muerto, y como no han muerto, no han resucitado. Y sin resucitar no podemos servirle al Cristo de la gloria. Hay que morir. Y se dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Bendito es el Señor. Hay que morir. Entonces, ese primer utensilio, que es la cruz, tipifica la muerte. Después de ese utensilio, el Señor pone un lavamanos para que se lave. Porque para él poder mudarse, dice que cuando Moisés, entre Éxodo 39 y 40, dice 17 veces, cuando Moisés hizo todo conforme Dios se lo pidió, dice que entonces bajó la nube de gloria y llenó la casa. Nuestras casas tienen que estar llenas, hermano, o si no, usted simplemente cambió de religión. Si su casa no está llena, si usted no está lleno de Dios, del deseo de Dios, si usted no ama a Dios, si usted y yo no amamos la palabra del Señor, olvídese que Dios no se va a mudar a una casa sucia. Él la tiene que limpiar, es el modelo bíblico, hermanos. Y aquí hay profundidades que el Señor lleva años enseñándonos en cuanto a eso. Señor, nadie sin lavarse, no es imposible vestirse de blanco para poder entrar a ministrar a Dios en el santuario. Y el santuario hoy en día, nosotros somos el santuario de Dios, nosotros somos la casa de Dios. ¿O ignoráis que sos el templo del Espíritu Santo? El cual mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Si alguno destruye el templo de Dios, el cuerpo, dice, Dios lo destruirá. La Biblia dice que nosotros somos el verdadero templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6, 16, 6, 16. Entonces, esos pasos en el Antiguo Testamento cumplían unos propósitos. No me voy a meter ahí porque aquí nos quedamos meses sobre esto. Cumplen diferentes propósitos, o sea, esos vasos o utensilios tenían una posición y cumplen diferentes propósitos. Esos vasos, la gloria del Señor estaba al fondo y al principio estaba la puerta y el altar de bronce o la cruz. El Señor vino a la tierra y cumplió dos propósitos. Primero, el propósito de la cruz, el propósito del Jordán, el bautismo. Y Él nos dejó esto a nosotros. En Juan 13 dice que Él le lavó los pies y para que cada uno lo hiciera, cada uno de nosotros tenemos que lavar nuestro caminar cada día. El lavar tipifica los mandamientos de Dios. Cada día tenemos que venir nosotros delante de Dios. A ver si es que hay dioses ajenos delante de nosotros. A ver si estamos usando el nombre de Dios en vano, en mentira. A ver si somos hijos de Dios o qué. A ver si en los negocios tenemos doble facturación. Bendito es el nombre del Señor. Porque el Hijo de Dios no puede tener doble facturación. Él dice que los mentirosos no entran al reino de Dios, ni los ladrones. Usted y yo no podemos montar un negocio y cimentarlo en el robo, robándole a la diana. O sea que su negocio depende de lo que le robe a la diana y no de las bendiciones que Dios le pueda dar. Entonces, cumplen diferentes propósitos. Uno de los propósitos es que esos vasos son el camino hacia la gloria. Cada vaso, si se limpia, va en camino hacia la gloria del Señor. Entonces, segundo, están puestos en diferentes lugares. Los vasos, por ejemplo, de la casa de Dios, porque usted va a ver y va a entender por qué fue que Cristo le dijo a esa mujer, dame de beber. Y qué era lo que traía ella y cómo se llama ese vaso que llevaba esa mujer en su cabeza y sacaba agua, porque lo dice la Biblia textualmente, para poder entender en el contexto de la cosmovisión de Dios y no simplemente de una religión de prédicas. Bendito es el Señor. Entonces, 7 utensilios, dice, lléneme la casa con 7 utensilios. Y sabe usted, le dijo, me ponen uno a la entrada, me ponen otro enseguidita que es el lavacro, después a la izquierda me ponen la menorá, la lámpara que tipifica los 66 libros porque estaba hecho de 66 partes, y al lado derecho la mesa de los panes, y después hacia arriba me colocan el altar de oro o altar del incienso, y después el trono y la gloria de Dios. Y cuando usted ve que lo que se forma con eso, se forma la cruz de Cristo. Bendito es el Señor, porque Dios es un Dios de orden, precioso y perfecto. Ahí mismo se formó perfectamente, y eso está a través de toda la palabra. Entonces, y contenían diferentes cosas.
Posición, propósito, distribución y contenido. El altar, la sangre. Por eso hay que ir a la cruz cada día. El Señor dice que quiere venir por de mí, tome su cruz cada cuánto. Cada día. Usted y yo tenemos que venir a la cruz cada día. Segundo, utensilio contenía agua. El agua es la palabra que nos lava. Dice que nosotros somos lavados por la palabra. Tercer utensilio, la lámpara, que es el Espíritu de Dios que viene a nuestra vida y nos alumbra. Jesucristo, la luz del mundo. El otro utensilio que contenía la mesa de los panes, el pan, el maná, el alimento que usted y yo necesitamos cada día. El otro que el incienso que debe subir como olor grato delante de la presencia del Señor. Y el otro, la gloria de Dios. Cada vaso. Entonces, posición, propósito, distribución y contenido. De esto hemos enseñado mucho para la gloria de Dios por mucho tiempo, pero simplemente, someramente lo mencionamos. Entonces, hoy vamos a estudiar cada uno de estos pasos, cada uno. Hoy comenzamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los pasos de honra y ya está la novena enseñanza. Usted va a ver cómo va a terminar esto. Una enseñanza muy profética, muy preciosa, que usted no solamente yo la debemos entender, conocer y atesorar y vivir. Entonces, vamos a Isaías 43 para que usted entienda algo maravilloso. Para que entendamos lo que es el alfarero. El alfarero. Usted y yo vamos a entender hoy lo que es ese alfarero tan maravilloso, tan precioso. Y que en muchos lugares no se desea que el Señor sea un alfarero, sino un llamador de líderes y un prosperador de personas para la carne. Mire lo que dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová. Y ojo que en este verso hay mucha revelación de Dios ahí escondida. En ese solo versito hay mucha revelación. Está escondido el plan de Dios, el plan redentor. Están escondidos los propósitos de Dios. Está escondida la obra de la cruz solamente en ese verso. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Ojo, subraye, creador tuyo, oh Jacob. Y formador tuyo, subraye formador, porque formador es lo mismo que alfarero, oh Israel. Y entendamos aquí dos cosas. Número uno, habla de dos hombres. Aquí habla de dos personas totalmente diferentes. Habla de Jacob y habla de Israel. Habla de usted y de mí antes de venir a Cristo, una persona. Un ladrón, un fornicario, un mentiroso, un asesino, una prostituta, lo que quiera. Y habla de Israel, un príncipe de Dios. Ahí habla de la redención. Ahí vemos diferentes cosas maravillosas. Acuérdese que en Israel estaba la semilla de Cristo en Israel, porque de Israel vino Judá, y de Judá, de la línea de Judá, vino Cristo. Entonces, importante que entendamos esto. Importante que entendamos esto. Dos personas, un creador muy diferente, porque a todos los que están en el mundo los creó Dios, pero solo a los hijos los forma Dios. Y ahí nos podríamos quedar solamente hoy. En solo ese versículo hay cantidad de revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, vemos una misma cosa. Ve, habló de Jacob, de Israel y ya, no señor. Aquí está todo el plan de redención de Dios solamente en ese versículo. Todo está ahí. Y usted va a ver por qué fue que Jacob luchó con el ángel. Por qué fue que Jacob venció al ángel. Por qué fue que Jacob pasó por donde pasó. Porque en Jacob estaba la semilla del Mesías, la simiente de Dios. ¿Por qué fue que Jacob se humilló ante su hermano y dice que cuando ya había venido de donde Labán de servirle 20 años por sus dos esposas,
dice la Biblia que se dio cuenta de que su hermano venía con un ejército de 400 hombres para matarlo. Porque él, antes de llegar ante su hermano, dice que se postró 7 veces ante su hermano? ¿Y por qué fue? Y luchó con el ángel, peleó con el ángel y venció al ángel de Dios. Estamos hablando de Elohim, de Dios. Entonces, muy importante, porque esto está lleno de revelación ahí mismo, para que nosotros entendamos que el Señor dice: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios nos habla del viejo hombre creado, tanto Jacob como usted y yo, y del nuevo hombre formado por el alfarero, Israel. Dos personas totalmente diferentes. Si usted pregunta por mí hace años, le van a hablar de una persona completamente diferente a esta. Igual si yo pregunto por usted, debería ser lo mismo. Una persona totalmente diferente, nada que ver. Entonces, por eso es importante entender esta palabra sobre los vasos. Una cosa es ser creado como hijos de Adán. Por eso dice que el primer Adán fue crucificado y el segundo Adán fue crucificado. El primer Adán dice que vino el segundo Adán y nos puso Cristo en él, porque el segundo Adán fue Cristo. Y el segundo Adán se subió a la cruz y murió. Y en el segundo Adán estaban los dos Adanes, estaba toda la generación de Adán. Todo aquello, dicen, más de tal manera amó Dios al mundo, y por eso se subió a la cruz como el segundo Adán. Y después vino el segundo hombre que viene del cielo, que es Cristo el que resucitó. Entonces, una cosa es ser creado como hijos de Adán, y otra cosa es ser formados como hijos de Dios. Muy diferente, muy diferente. Y entendamos, la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, está llena de hijos de Adán. No de hijos de Dios, de hijos de Adán. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: muchos son los llamados que fueron creados por mí, pero pocos son los escogidos. Entonces, ¿por qué? Porque el que es llamado, según, anótelo, segunda de Crónicas 29:11, el Señor habla a través de su siervo, el rey Ezequías, y dice: no os confundáis, no os engañéis, que el Señor os ha llamado. Mire, Dios nos ha llamado a usted y a mí. Os ha llamado, primero, que nos llamó. Segundo, para que estemos en su presencia. Tercero, para que le sirvamos. Cuarto, para que seamos sus ministros. Y quinto, para que le quememos incienso, para que estemos en su presencia día y noche, que es el lugar más santo donde estaba el arca de Dios, ahí frente al arca de Dios. Entonces, todo eso está lleno de revelación de Dios, que la iglesia del Señor, usted y yo necesitamos entender. Ahí hay 5 cosas para la cual nos llamó el Señor, llamados para estar y vivir en su presencia. Tercero, para que le sirvamos, no al mundo, sino a Dios. Cuarto, para que seamos sus sacerdotes, sus ministros. Y quinto, para que le quememos incienso, adoración, alabanza, clamor. Entonces, la iglesia está llena de hijos de Adán, pero Dios está formando, el Espíritu Santo está formando a los hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Entonces, aquí vemos que Dios le dice que Él fue el formador de Jacob, pero que fue el creador de Jacob, creador, pero que es el formador de Israel. Cuando hablamos de Dios formando una vasija a su gusto, está hablando de una vasija que Él está, y usted lo va a entender por la palabra, hoy no, pero va a entender un proceso muy tremendo que Dios le hace a estas vasijas. Y usted va a entender cómo esas vasijas llevan sangre, cómo esas vasijas son santificadas, está hablando de usted y de mí, cómo esas vasijas están llenas de la palabra, lavadas con la palabra, y cómo esas vasijas viven para honrar a Dios, lo ven ya no como Salvador, porque es que Dios no quiere, Cristo no quiere ser visto como el Salvador suyo y mío, ni como su ayudador, ni como el que le hace milagros, ni como el que lo bendice, que le abre puertas, o el que sana a sus hijos. No, Dios vino para ser Señor,
Porque hay muchos que van a ir allá y el Señor los sanó, los llamó al ministerio, los usó en profecías, los usó en lenguas, los usó echando fuera demonios, y en aquel día le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pues necesitamos entender la palabra, que Dios, Cristo, vino como Cordero, pero ahora es Señor y Dios y Rey. Bendito es el Señor. Y Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Él, no un pedazo de carne, como hay en muchos lugares, que el Dios de ese lugar es un pedazo de carne putrefacto y pudredizo, como somos nosotros. ¿Ok? Porque si yo mañana no me baño, mañana me empiezo a podrir. Y la gente poniendo los ojos en este pedazo de carne. Es sinvergüenzas. La Biblia dice: puesto los ojos en Cristo y nada más. ¿Cuántos hay que dejaron al Señor ya por poner la mirada en un pedazo de carne gorda? Mentirosos. Violan la palabra de Dios. Cambian el mandamiento de Dios. Y para ajustar la palabra, ajustan la palabra a sus carnitas y sus huesitos con sus deseos fornicarios adúlteros. Y la gente los apoya y dice: a esos que lo juzguen, no, a ellos que lo juzgue Dios, que lo juzgue Dios. La Biblia dice que nosotros, Dios nos dio para juzgar al mundo. Dice la Biblia: ¿ustedes no acaso no son dignos de juzgar al mundo y juzgar a los ángeles? Si somos dignos, usted y yo, según Corintios, de juzgar al mundo y los ángeles, ¿cuánto mayor? Mire Pedro, cuando Pedro se torció y estaba con los gentiles y comía con los gentiles, comía de todo y hacía fiestas. Y cuando venían ahí mismo Jacob y los del Sanedrín, cuando venían los de la cúpula pues, del Señor, los apóstoles, ahí mismo huía de ellos, se escondía y se metía allá con los otros. Y lo cogió Pablo y le dijo: hipócrita, mentiroso. A Marcos, ¿cómo lo cogió Pablo? Y lo juzgó también. A Marcos. Y ahí está el libro de Marcos. Como Pablo también lo enderezó. Hermanos, si yo estoy torcido, ¿usted cómo usted va a pedir a Dios que me... Ay, Señor, ayúdalo? No, usted tiene, para eso hay unos ancianos, para eso hay unos diáconos, ojo, diáconos y ancianos que tengan temor de Dios y no temor de este pedazo de carne. Ojo, porque hay muchos lugares, yo salí de un lugar en donde me tocó decirle al varón: si aquí no monta ancianos que tengan temor de Dios, que tengan temor de Dios y no suyo, yo me voy. Y así fue. Hermano, es que usted y yo nos vamos a encontrar un día con el Señor. Y usted va a ver si usted tuvo dioses ajenos delante de Dios. Por eso hay que ir a alabarlo cada día. Entonces, aquí vemos que Dios le dice que Él fue el creador de Jacob. Pero ¿por qué le dice que fue el creador de Jacob? Vamos a ver. Pero que es el formador de Israel. Acuérdese que Dios nos formó a usted y a mí, pero la imagen de Dios se perdió en usted y en mí. Por eso el Señor dice en Ezequiel 36, 25 al 27, en aquel día, dice que nos pondrá sobre nosotros agua limpia y nos limpiará de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Pondrá un espíritu nuevo y pondrá su espíritu dentro de nosotros. Necesitan, ¿por qué? Porque la imagen de Dios se perdió. Ahora, cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces ya Él comienza, el formador, a darnos la imagen de Cristo. Porque según Romanos 8:29 dice claramente que Dios, el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a la imagen de Cristo. Y según Efesios 4:11 dice claramente que el mismo Dios de paz, ese Cristo, es el que formó, llamó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón maduro de Cristo. Por eso cuando la Biblia nos llama a amar a Cristo, no en espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Jacob, el espíritu de Abraham o de Moisés o de quién, no. En el espíritu, conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad de Dios. ¿Quiere que lo compruebe? Santo, santo, aleluya. La Biblia dice: los que hablen conforme a la palabra. Y los que ministren conforme al poder de Dios. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder. ¿A qué poder se refiere? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo.
Dios está buscando verdaderos adoradores que lo ministren conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros buscando milagreros y buscando que profetas. Dice que tenemos la palabra profética más segura de la Biblia, a la cual estamos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Usted y yo estábamos en tinieblas o estamos, necesitamos que esa antorcha venga y alumbre, hermano, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana Cristo salga en su corazón y en el mío. A mucha gente no le gusta esta palabra, pero fue la palabra que Dios me llamó. Y prefiero morirme y prefiero quedarme solo. Entonces, Él debe darnos la forma. Cristo debe, el Espíritu Santo tiene que darnos la forma. Primero, para que el pecado pierda su poder en usted y en mí. Segundo, para que usted y yo no nos opongamos a la obra y a los propósitos de Dios en su vida, en mi vida, en nuestra familia, en su trabajo y en todas partes. Por eso Él debe darnos la forma. ¿Por qué? Porque Jacob estaba haciendo un utensilio de muerte, de guerra. Mire cómo se dividieron el papá y la mamá. Isaac con uno y la esposa con el otro. El uno favoreciendo un hijo y el otro favoreciendo el uno a Esaú y el otro a Jacob. Entonces necesitamos el alfarero. Sigue diciendo, no temas. En el mismo versículo 1, en el versículo 1 dice, no temas, primero porque yo te redimí, o sea, te liberté. Acuérdese que Él libertó a Jacob porque el Señor está hablando proféticamente. Él lo libertó del mundo, lo libertó de Egipto, lo libertó de las tinieblas. Y en otros versos por ahí dice, y yo pagué precio por ti, inclusive pagué naciones por ti. ¿Qué le pasó a Egipto por Jacob? ¿Qué le pasó a Egipto por Jacob? Porque ¿quién fue el que entró a Egipto? No fue Moisés, el que entró a Egipto fue Jacob. Jacob entró a Egipto con sus hijos y allá estaba José esperándolo, porque Dios abrió puertas. Entonces, no temas porque yo te redimí, te liberté, pagué el precio por Jacob. Dios, Cristo ha pagado el precio por cada uno de nosotros, hermanos. Y sigue diciendo, te puse nombre. Esto es totalmente bíblico. Dios, allá cuando lleguemos allá, Dios no lo va a llamar a usted Mauricio, o Patricio, o Carmen, o Antonio. No, Dios nos pone nombre. Por eso le dice, te puse nombre. O sea, Dios lo conoció. Dios nos tiene que conocer, porque a muchos les dirá, nunca os conocí. Una persona que Dios no conozca no va a entrar al reino de los cielos. O sea, nos tiene que conocer y nos da nombre. Le dio nombre a Israel. La Biblia lo dice, hermano. En Juan 10:3 claramente lo dice, anótelo. Así como nosotros, Jesús nos conoce y nos llama por nombre. Juan 10:3 lo dice, que Él nos llama por nombre. A sus ovejas, Él las llama por el nombre. Y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero Él las llama por su nombre a cada una. ¿Por qué? Porque las conoce. Y también por allá en Pedro nos llama linaje escogido. ¿Y por qué Dios lo llama a usted linaje escogido? Porque lo conoce. Porque Él lo está formando a usted y me está formando a mí. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, Jacob obtuvo dos premios de su pecado. Dos cosas que le quitó a su hermano. Jacob le quitó a su hermano dos cosas. Ahora, y como Esaú su hermano era torcido, así como la mayoría de los cristianos torcidos, hay otro que lo ayudó en la profesión de torcido. Imagínense un torcido como Esaú juntarse con otro torcido como Jacob. Claro, ¿qué pasó? Lo engañó. ¿Y qué pasó? Lo engañó, que le vendió la primogenitura. La primogenitura, o sea, la gracia de Dios. Te vendo la gracia de Dios. ¿Y qué trae la gracia de Dios? Por eso la Biblia dice que no desechemos la gracia de Dios. ¿Qué trae la gracia de Dios? El favor de Dios, la sanidad de Dios, la bendición de Dios, en los propósitos de Dios, hermano.
la restauración de Dios para su vida, para su hogar, para sus hijos, la libertad de toda maldición, la libertad de toda incapacidad. No puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda maldición de enfermedad, todo eso es la gracia de Dios. Y entonces vino Esaú, se la vendió a otro tramposo. Hermano, mire cuando usted se junta o va a un lugar donde los ministros son unos tramposos. Acuérdese que el pastor condena al pueblo. Primera de Timoteo 4:16, anótelo y estudie. El pastor condena a las ovejas. El Señor le dijo a Timoteo por boca de Pablo: cuídate de ti mismo, de tu carácter, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus decisiones. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y persiste en ello, porque haciendo esto te salvas tú y los que te escuchan. Si el pastor no hace eso que dice Dios, se condena a él y se condena un poco el pueblo. Usted cree de que el hombre fue hecho para una mujer y para toda la vida para una mujer, pero viene el ministro y le dice: no, tranquilo, que si cualquier cosa, no, usted puede volverse a casar. Hermano, cuidadito con hacerle caso al hombre, hay que hacerle caso a Dios. Amén. Ay, hermanos. Entonces, Jacobo tuvo dos cosas que le quitó a su hermano que era torcido, y lo ayudó en la profesión de torcido. Ah, ¿quieres cambiarme tu primogenitura, la gracia de Dios, por un plato de lentejas? Cómetelo todo. Pues le robó la primogenitura, ojo. Y lo vamos a ver por la palabra. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo no va a ser torcido un hombre que vende su primogenitura? Hay gente que se ha ido del Señor al mundo. ¿Cómo no va a ser un torcido? ¿Cómo no va a ser un torcido el que cambia a Dios por un pedazo de alpargata? Dedicaditos para Dios, sirviéndole al Señor, y de pronto por ahí resultan enredados. Cambian a Dios por un pedazo de alpargata. ¿Cómo no va a ser torcido el que deja a Dios por mucho trabajo? Dios me está bendiciendo grandemente, ya no me queda tiempo para nada, mucho trabajo. Y como estoy trabajando mucho, mucha prosperidad. ¿Cómo no va a ser torcido? Cambian a Dios, cambian el día de Dios. Usted no sabe, hermano, lo sagrado que es el domingo para Dios. Y les digo, hermano, les quiero enseñar. Cuando haya votaciones políticas, nunca deje el día del Señor por ir a votar por un ladrón. Apenas termine, corra y cumpla con las autoridades como dice Dios. Pero el día del Señor es sagrado, hermano. El día del Señor, hoy en día para nosotros es el primer día de la semana, que es el domingo. Es exactamente igual al sábado. Para los judíos el sábado es sagrado. Primero se mueren, que no está dedicado el sábado al Señor. Pero nosotros el domingo, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó el domingo. ¿Por qué? Porque Él vació el Espíritu Santo de lo alto, el poder de Dios, el domingo, el primer día de la semana. Y nosotros no lo llamamos domingo, porque domingo es un nombre pagano, el primer día de la semana. Porque el séptimo es el sábado. Entonces, el que deja a Dios por mucho trabajo, mucha prosperidad, hermano, es torcido. ¿Cómo no va a ser torcido el que deja a Dios por darle gustico a sus carnitas? Entonces, el que es torcido con Dios encuentra ministros conforme a su corazón. Usted ve lugares donde, hermano, la Biblia dice que los ministros de Dios deben ser probados y no deben ser neófitos. Hoy en día cualquier sinvergüenza se nombra, se pone en internet para que lo vean, enseguida empiezan a añadir corazón a todo el mundo y forman sus templos. Y que hay que ensanchar la casa de Dios, que para que la casa de Dios crezca, hermanos, ya los he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que me muera. La casa de Dios que hay que ensanchar es usted, no soy yo. La casa de Dios no es este lugar. Entonces, ¿cómo no es un engañador, hermano? El engañador, le gusta que me engañen. Satanás paga así. Así paga.
Pero donde está la palabra de Dios, la que nos santifica, hermano, donde está el fruto del testimonio, donde está la vida de santidad, donde se enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y amar su palabra sobre todas las cosas. Salmo 138:2 dice que Dios exaltó dos cosas en el universo por encima, sobre todas las cosas, su palabra y su nombre. El nombre de Dios es exactamente igual a su palabra. Entonces, Jacob tuvo su primogenitura, primer cosa que la obtuvo como torcido que era, y segundo, la bendición paternal. Obtuvo dos cosas, la primogenitura y la bendición paternal. Cuando engañó a Esaú. Ahora, como su nombre lo enseña, Jacob, si usted busca en los diccionarios, significa tramposo, mentiroso, embaucador, imitador, engañador. A todo el que se le atravesaba lo engañaba. A todos. Entonces, por eso Jacob era un creado por Dios, pero necesitaba la manito de Dios. ¿Cuántos aquí necesitamos la manito de Dios? Yo necesito. Yo necesito la manito de Dios todos los días. Yo necesito el armador, el que forma cada día. Hermanos, necesitamos que se nos enseñe la palabra de Dios. Por eso, cuando la iglesia entienda, usted hermano y hermana, y las personas que nos visitan, cuando usted entienda la autoridad que Dios le ha dado a usted, usted no se dejaría engañar de ningún sinvergüenza. Usted como iglesia de Dios puede exigir que se le predique la verdadera palabra de Dios. O si no, salga corriendo. Era suplantador y simulador. ¿Cómo le parece? Se presentó ante el papá y el papá le decía: tú hablas como Jacob, pero hueles, porque la mamá le puso una trampa y le puso un trapo que olía, un trapo del hermano, por eso olía al hermano. Tú hueles como Jacob, pero hablas, tú hueles como Esaú, pero hablas como Jacob. No, padre, yo soy Jacob. Varias veces, perdón, yo soy Esaú, varias veces lo engañó al papá. ¿Cómo le parece? Engañó al papá, suplantó a su hermano, haciéndose pasar por él, engañó a su suegro, a Labán también. Siempre quiso obtener la bendición de Dios con engaño y astucia. ¿Cuántos hay hoy en día en los púlpitos que están, hermano, pacte? Un encuentro, usted necesita un encuentro, lo llevan a un encuentro, pero el encuentro vale tanto. Y lo llevan a que un encuentro, a que un neófito, ignorante, le enseñes que las cosas de Dios, porque forman gente en 3 meses. La Biblia dice que no neófitos. Imagínense que para servir los frijoles, las coles y el maíz, las viandas, en Hechos capítulo 6, el Señor, el Espíritu Santo les dijo: necesitamos, Pablo dijo, no está bien que nosotros los apóstoles estemos repartiendo las viandas para las viudas. Escojámonos hombres llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, para servir las viandas. Imagínense, para predicar. Y cómo nos acostumbramos a cualquier mentiroso, tramposo como Esaú. En los púlpitos, pacte, hermano, traiga las primicias, traiga. Si Dios le pone en su corazón y es una obra de Dios, gloria a Dios, hágalo calladito que nadie se dé cuenta. Pero si es que desde el púlpito le están diciendo constantemente: hermano, ojo que hay un tramposo. Por eso resultan con sus tremendos carros, después con sus tremendas casas, después con sus tremendas fincas, y ensanchan, dice, la casa de Dios. ¿Y eso de quién es? El hermanito suyo. Es el pastor y de sus hijos, hermanos. Ojo con eso. Ojo con eso. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Cómo es posible que yo voy a apacentar 3.000 personas? ¿Cuándo? Es antibíblico. El pastor tiene que oler a oveja. Cuando usted necesite, hermano, una consejería, hablar, usted debe tener el tiempo aquí o en el lugar donde esté. En estos días, nada menos, hermano, me dio ganas de llorar, como un varoncito llamó con una necesidad. Y yo le dije, como yo dedico los días para estudiar, porque a eso fue que me llamó el Señor a estudiar la palabra. Y yo le dije, era un lunes, yo le dije, para el lunes. Me dice: no, pastor, es que tengo una necesidad muy grande. Y fui por allá a una iglesia muy grande, por Guayabal, no sé, muy grande. Carros lujosos, tremendo, una cosa muy grande, y por allá otra.
llamé y me dijeron que no me podían atender, que porque yo no era de allá. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde está en la Biblia que usted tiene una necesidad espiritual y un sinvergüenza de esto no lo puede atender? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para servirle, no para enriquecernos, ni para ser famosos, ni reconocidos. Para servirle a las ovejas. Y después vino y hablé con él, hermano, y me dijo, pastor, hoy quería quitarme la vida. ¿Cómo le parece? Tocando puertas y nadie le abrió. Hermano, aquí no se le niega a nadie, bendito sea el Señor. Entonces, para que usted vea, esto está lleno de mentirosos ladrones. Pacte por esto, pacte por aquello, es antibíblico. Usted está bajo el pacto que hizo el Padre con el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo cumplió todos los mandamientos, y el que está en Cristo cumple los mandamientos con él. Todas las bendiciones de Dios para su vida y la mía están en Cristo, no están en un pacto. Entonces, hermano, por eso dice aquí que Dios fue el formador. Dios era el creador, pero lo tenía que formar. O el que le dio forma a Israel, el alfarero. Dios está hablando que él era el alfarero, y lo vamos a ver. Y entonces de Jacob, ¿qué obtuvo Dios? Israel, un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Estamos estudiando los vasos de honra. Nuevo nacimiento le dio Dios a Israel. Era un hombre viejo Jacob, y para que no nos quede duda le cambió el nombre. Israel, príncipe de Dios. Jacob, tramposo, mentiroso, embustero, engañador. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cuántos en la casa grande del Señor son engañadores hoy? Porque ¿para qué Dios riega la semilla? Para que le caiga a usted en la semilla el agua. Dice que así como el agua tiene poder, que se forman las nubes, hermano, y caen tempestades, caen las lluvias, se forman ríos y vienen vientos, hermano. Y entonces, esas aguas vienen y riegan la tierra seca y la hacen germinar y producir y darle pan a la gente. Dice, así mismo en mi palabra. ¿Cómo es posible? Hoy se está regando la palabra de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que los que son como Jacob aquí en este lugar, hermano, le digamos, Señor, yo quiero ser como Israel. Yo quiero que tú me limpies, que tú me laves, que tú me perdones. Yo me arrepiento, ese es el propósito de la palabra. O si no, la palabra simplemente cayó en pedregales. Que vino el sol, salió de aquí y ahí mismo calentó el sol del mundo, los problemas, las tribulaciones, las tentaciones, y ahí mismo se fue detrás de la tentación y quemó la semilla. Entonces, ese es el propósito de la palabra. Para poder ser hijos formados por el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de Jacobs y de Saúl. Y los púlpitos, hermanos, de vividores, los púlpitos están llenos de vividores. Cambiaron el evangelio de la gloria de Cristo, porque Cristo fue glorificado en esa cruz. Y como Él fue glorificado en esa cruz, Él dice, la gloria que me diste yo les he dado. Cuando usted y yo seremos crucificados, entonces esa misma gloria que Él recibió. Por eso Él nos mandó a decir después, yo digo, toma tu cruz cada día, porque su gloria y la mía están en la cruz. Si la semilla no muere, no resucita, no da fruto. Ojalá que el Señor nos esté dando entendimiento, hermano, de la palabra. Mire, yo me acuerdo a mí, hacía años, 20 años, 20 y tantos años, me había llamado el Señor, pero yo rechacé todo eso y hasta traté de ridícula a esa persona. Después, años después, pocos años después, me encuentro con el pastor José Martínez, que es nuestra cobertura. Es un hombre que estuvo y todavía va 28 años en el África llevando el evangelio en el África. Pero él iba a donde los ricos y famosos no iban. 28 años en el África, y ahí nos puso Dios con ese varón. Y hace muchos años ese varón me dio una palabra. ¿Ven? Y cuando está el pastor anterior y me dice, mi hijo, yo quiero que me ayudes para regalar los CDs, porque era una obra muy linda. Yo, listo, pastor, yo le ayudo, yo tenía mi empresa. Entonces montamos un lugar por allá, una casita por Envigado, para regalar los CDs. Y en la primera venida del pastor venían multitudes. Y entonces el pastor me dijo, siéntate a mi lado para que aprendas. Yo me senté al lado del pastor, porque me dijo.
Y entonces él le daba consejería a la gente. Y en esas apareció una pareja, un varón bien parecido a la consejería. Y el pastor me dijo, ven, siéntate. Y entonces le hizo un ofrecimiento al pastor, le dijo, pastor, bueno, le recibió la consejería, en fin, y le dijo, pastor, yo soy trabajador del DAS y tengo acceso a hay como más de 2000 sillas que entraron de contrabando y la DIAN las confiscó. Entonces hay unos remates, yo tengo acceso a esos remates por un valor irrisorio mínimo, pastor, y yo quiero ofrecérselas a usted. Y yo estoy ahí escuchando. Entonces el pastor me dice, mijo, anótate los números, al mismo me dio varios números. Y ve a ver, apenas se acabó la campaña, este señor me llamó y yo con otros varones. Hermano, me dice, vea, hasta hoy hay plazo, búsquese como sea, 1,5 millones de pesos, hermano, y ya no había tiempo de que ir allá y como de una orden del pastor y cualquier cosa, hay que, hermano, cogimos la plata, se la di, hasta el día de hoy. Y recibió una consejería. Esto está lleno de tramposos, pero no en las sillas, en los púlpitos. En los púlpitos donde están caídos todos los ladrones. Entonces, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Dios comenzó con el barro de Jacob y al darle forma en la rueda, por eso vamos a entender lo que es el formador y el alfarero en estas enseñanzas tan preciosas, hermano. Ahí de la rueda apareció Israel, formó a Israel, un príncipe de Dios. Ahora, ¿por qué es que Dios dice que es el formador de Jacob? Porque él formó, el formador, y sacó a Israel de ahí. A través de los procesos dolorosos, después de que él engañó a su mamá, engañó al papá, engañó al hermano y se fue para donde La Habana, ahí comenzó Dios a tratar con su vida. Al engañador lo engañaron. Se casó por una hija muy bonita que la amaba mucho, y como allá en las costumbres es que ella la llevan tapada, uno no le ve la cara, y ahí lo emborracharon. Entonces se fue ya a la noche de nupcial y se metió Jacob todo contento y feliz y le metieron la muchacha y se acostó. Bueno, amaneció cuando vio fue la otra, primer engaño, y le dio 7 añitos por esta y 7 añitos por la otra y 6 añitos por otras cosas, 20 años de engaño. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba formando, hermano, Dios. Entonces, y de ahí formó un príncipe. ¿Cuándo formó un príncipe? Cuando luchó con el ángel. Ahí Dios le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque ya lo venía formando. Y no solo eso, hermano, porque es que la Biblia dice de que luchó con los hombres y con Dios y los venció a los dos. ¿Se ha entendido alguna vez por qué? Dios lo formó en la rueda. De pronto aquí hay gente que está pasando por la rueda de Dios y por el horno, económicamente, en su hogar, en su vida, en sus hijos, en muchas cosas que Dios nos va formando en la rueda, porque Dios quiere sacar un príncipe de usted y de mí. La Biblia no dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, y cómo Dios va a sacar reyes y sacerdotes de un pedazo de barro sucio como nosotros, hermano, formándonos en la rueda y metiéndonos al horno. Bendito es el nombre del Señor. Vayamos a Génesis para que usted entienda algo muy maravilloso que está ahí. Génesis 32, 26. Dios tiene que formar, sacar de usted y de mí en el horno a un príncipe de Dios, hermano. Un mentiroso, Dios lo va a seguir tratando. Mire, al mentiroso, ¿qué le pasó? Que lo engañaron. Lo puso a trabajar 20 años. El que miente, van y le mienten. El que hace trampa, le hacen trampa, hermano. Ojo, ojo, que Dios está hablando su palabra. Mire lo que dice en Génesis 32, 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Ojo, ¿qué pasó? Jacob viene con su familia, viene con sus hijos. Acuérdese que ahí estaban las 12 tribus.
si Esaú lo mata y mata a sus hijos, se pierde la redención de Dios. Ojo, porque hay que entender cosas que están ahí ocultas. Él venía y comenzó, ya le dijeron, viene Esaú con 400 hombres. Y él dijo, viene a matarme a mí, viene a matar a mis hijos y mis mujeres. Y entonces él le clama al Señor, no hay tiempo de leer todo eso, por ahí está entre el 32 y el 33, capítulo 32 y 33. Y entonces le manda una cantidad de regalos y viene humillado y le dice, para ver si hallo gracia a los ojos de mi siervo. Lo llamó a Esaú mi siervo. Y cuando Esaú vino, dice que se postró. Usted sabe lo que es el arrodillarse, que dice la Biblia que solo nos podemos postrar ante Dios. Se arrodilló 7 veces, que habla de una humillación y un arrepentimiento bíblico, completo y verdadero. El número 7 es el número de Dios. Por eso cuando el Señor habla de que perdonemos 70 veces 7, está hablando del número de 10, que es el 0 de los 10 mandamientos, el 7, que habla del número perfecto de Dios. Y tenemos que entender la numerología bíblica, que ya aquí hemos estudiado alguna cosita. Porque, hermanos, aquí no venimos a escuchar prédica, aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando ya él estaba perdido, dice que hizo 2 campamentos, uno con Lea y otro con Lea y la criada, y otro con Rebeca y la criada, y con los hijos. Lo repartió y dijo, si ataca un campamento y los mata a todos, pues el otro campamento nos volamos. Mire usted, él esperaba que su hermano lo matara, a él y a sus hijos, o sea, que la descendencia de Cristo muriera. Era el mismo Satanás haciendo esa obra, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que ya los esparció a todos y se quedó solo. Dice que se quedó solo. Y cuando está solo, dice que cayó en un sueño y dice que comenzó luchando, peleando con Dios. Y aquí es donde comienza. Y dijo, él comenzó a pelear con Dios, con el ángel de Dios, y dice que el ángel le dice, mira, está amaneciendo, déjame de ir porque raya el alba, me tengo que ir. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices, hermano. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos por luchar con el Señor hasta que nos bendiga? Bendito sea el Señor. Pero mire, ojo con esto, que hay que luchar contra Dios y contra los hombres. Por eso la cruz es así, luchar con Dios y luchar con los hombres. Humillarme ante Dios y vivir humilladito ante los hombres, diciéndole a mi hermano, viendo a mi hermano como superior a mí. Mire lo que pasó con Jacob. Dice que él se humilló perfectamente 7 veces, se postró ante su hermano. Y ya se lo muestro por la palabra. Y también se postró y se humilló ante Dios. Entonces, y dijo, déjame, está hablando Dios, déjame, porque raya el alba. Y Jacob, el tramposo, le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque Jacob tenía una necesidad eterna. Él iba a morir. Iban a morir sus hijos, iban a morir las promesas de Abraham y Jacob. Hermano, que Dios nos dé entendimiento. Las promesas de Abraham todas estaban en la simiente de Jacob. Si moría Jacob, se moría el plan de Dios, se frustraba el plan de Dios. Entonces mire que esto es algo, una obra del diablo tremenda. Entonces él tenía una necesidad, número 1, de salvar sus hijos. Número 2, él le dice, Señor, ojo, ¿qué él le dice? Señor, acuérdate que tú le prometiste a mi padre Abraham y a mi padre Isaac que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra y que de mi simiente vendrían multitudes como la arena del mar que no se puede contar. Así lo dice ahí en el capítulo 32. Entonces en ese momento, cuando él le hace ese recordatorio al Señor, es donde se quedó solo con Dios. ¿Ok? Él tenía una necesidad, hermano. ¿Cuántos aquí tenemos o necesitamos que Dios produzca una necesidad en nosotros? Porque hay gente que dice, no tengo necesidad de nada, soy rico y me he enriquecido. Y el Señor dice, no digas eso porque yo sé que tú eres un desventurado, ciego. Necesitamos, hermanos, que yo tengo una necesidad enorme de que Dios coja esta vasija de Jacob, usted y yo, y nos haga un príncipe de Dios. Como lo dice Apocalipsis, y usted y yo somos príncipes del Señor. Entonces, y el varón le dijo, mire, el ángel de Jehová le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, o sea, tramposo, mentiroso, autosuficiente. No necesitaba de Dios, hermano. Jacob no necesitaba de Dios. Y yo me lo gané todo, trabajé 20 años
pero necesitaba un encuentro con Dios, hermano. ¿Cuántos aquí hay autosuficientes? Que dicen que estoy muy joven y todavía no estoy listo para Dios, no tengo necesidad de Dios. O que está jugando con Dios, o que le está haciendo trampa a Dios. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Jacob, mentiroso, tramposo, autosuficiente. Y el varón le dijo, el Señor le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Usted y yo tenemos que luchar. Ojo, hermano, por favor, entendamos. Usted, varón y mujer de Dios, y yo tenemos que luchar contra Dios y tenemos que luchar contra los hombres. Y ya le voy a mostrar por la Biblia cómo es que hay que pelear contra Dios y cómo hay que pelear contra los hombres. Bendito es el Señor. Porque hay que pelear, tiene que ser contra Dios y contra los hombres. Porque hay muchos que se mantienen pegados de Dios. Alabarte solo a ti, Señor, claro. Alabar solo a Dios es muy fácil. Pero Dios dice que si no nos humillamos, que si no tenemos comunión con los hermanos, estamos muertos en delitos y pecados. Así es. Y muéstreme un argumento bíblico para usted estar enojado con su hermano o con su hermana. Muéstreme. La Biblia dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra lo que dice la palabra de Dios, y llevando todo pensamiento de división, pensamiento de problema, pensamiento de odio, cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Los púlpitos son para promover la palabra de Dios, no el odio entre los hermanos. Como hay en algunos lugares que promueven, sale odio, hermano, fuego del infierno. La Biblia dice en Santiago que el fuego que sale de esa boca, de esa lengua, es del infierno y enciende la rueda de la creación. ¿Cuál es la rueda de la creación? Usted y yo. Lo más importante del universo para Dios no es no los planetas, es Dios. De Dios es usted y soy yo. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, y un varón poniendo a una mujer, poniendo a pelear a los hermanos en odio contra otros hermanos, dañándole el testimonio, hermanos. Eso es pecado, eso es el mismo infierno hablando. Entonces, miremos cómo fue que Jacob luchó con Dios y luchó contra los hombres y lo venció, porque el ángel de Dios dijo, lo venciste a ellos y a mí. Mire usted, Oseas 12:3. Yo le lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si usted tiene Dios habla hoy, le va a decir lo mismo. Para no dejar esto atrás, vamos a terminar con esto para que usted no se quede con la duda. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano. Oiga, hermano, antes de nacer era mentiroso. Pastor, usted es un mentiroso. ¿Dónde dice eso? Léalo. Ay, que si un niño antes de nacer puede ser mentiroso. Lea la Biblia, hermano. Jacob, está mencionando a Jacob. Antes de nacer, suplantó a su hermano, ¿no se acuerda? Iba a nacer Esaú. Y ahí mismo Jacob sacó la mano primero que él, para robarle la primogenitura. Mire, sin nacer ya él estaba robando. Mire usted. Pero ¿por qué Dios es tan precioso? Que mire cómo está la revelación ahí. Aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano. Mire, hombre, hermano, hombre. Y cuando ya fue hombre, luchó con Dios. Así lo va a decir la Biblia, Dios habla hoy. Y la otra dice lo mismo, pero con diferentes sinónimos. O sea, mire, a su hermano se metió en problemas con su hermano y se metió en problemas con Dios. Por eso dice, ahí menciona a los dos, ahí habla de su hermano, o sea, los hombres, y habla Dios. Y cuando fue adulto luchó con Dios y con los hombres. Ahora, mire cómo fue que Jacob venció a Dios y venció a su hermano. O sea, a los hombres. Verso 4, 12:4 de Oseas. Luchó con el ángel y lo venció. Ahora, mire cómo fue que luchó. Lloró y se humilló. Lloró. ¿Cómo es que nosotros luchamos contra Dios? Porque muchas veces, hace años, cuando yo escuchaba esto, como no le explicaban a uno, yo pensé que él había cogido con el Señor con fuerza, con un ángel, con sus fuerzas, y yo no sé en qué manera. No, aquí no se dice claramente cómo fue que luchó. Dice, lloró y se humilló y pidió que le tuviera compasión, misericordia. Dios lo encontró en Betel y habló con él allí. Entonces,
Hermanos, ¿cómo es que nosotros vencemos a los hombres? Humillados delante de Dios, reconciliándonos con el hermano, pidiendo perdón, porque para pedir perdón hay que humillarnos, hermanos. Hay que humillarnos, hermano. Ahora, entonces, como les decía el otro, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ser, hermanos, esos príncipes de Dios, con una vida independiente de Dios como Jacob? No, Dios tiene que formarnos, Dios tiene que meternos a la rueda, y esto es lo que sigue, la enseñanza muy preciosa. Porque la Biblia, hermano, ¿cómo van a ir carnales allá, siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo, y benditos con toda bendición espiritual, y estando sentados en lugares celestiales? ¿Cómo? Como Jacob nunca. Entonces, entendamos, hermanos, ya para terminar, hoy Dios es tu formador y mi formador. Hoy Dios, con su preciosa mano, es el formador de la iglesia del Señor. Él es nuestro alfarero. Entonces, por eso leíamos al principio que en la casa del Señor hay diferentes pasos. Aquí, la casa de Dios, hay diferentes pasos. Y a todos Dios nos tiene que dar una forma. Pongámonos de pie, hermanos. Y el Señor nos tiene que dar una forma y una dimensión. Una dimensión. Y esto lo seguiremos viendo la semana pasada, porque es algo muy precioso, muy maravilloso. Bendito es el Señor.